Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a exponer sobre la mitosis, sus fases y algunos síndromes que se dan por alteraciones cromosómicas. Bueno, mi grupo está conformado por Grisales Juan Felipe, Tomás Avendaño y mi persona Samuel Amariles. Bueno, primero hay que dejar bien en claro qué es la mitosis. Bueno, la mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula, que es la madre, se divide para producir dos células nuevas que son las hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. En el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas. La gran mayoría de las divisiones celulares que suceden en el cuerpo implican mitosis. Durante el desarrollo y el crecimiento, la mitosis llena el cuerpo de un organismo con células, y durante la vida de un organismo sustituye células viejas y gastadas con células nuevas. Para los organismos eucariontes de una sola célula, como lo es la levadura, las divisiones mitóticas en realidad son una forma de reproducción que agrega nuevos individuos a la población. En todos estos casos, la meta o finalidad de la mitosis es asegurarse de que cada célula hija obtenga un juego completo y perfecto de cromosomas. Las células con demasiados cromosomas o cromosomas insuficientes generalmente no funcionan bien, tal vez sean incapaces de sobrevivir o incluso causen cáncer. Así, cuando las células experimentan mitosis, no dividen su ADN al azar y lo echan en montones para las dos células hijas. Al contrario, reparten sus cromosomas duplicados en una serie de pasos cuidadosamente organizados. Bueno, ahora les vamos a explicar las fases de la mitosis. La mitosis consiste en cuatro fases básicas: profase, metafase, anafase y telofase. Algunos libros de texto mencionan cinco porque separan la profase en una fase temprana, llamada profase, y una fase tardía, llamada prometafase. Esas fases ocurren en orden estrictamente secuencial, y la citocinesis, el proceso de dividir el contenido de la célula para hacer dos nuevas células, comienza en la anafase o en la telofase. Comencemos examinando una célula justo antes de que comience la mitosis. Esta célula está en la interfase, fase G2 tardía, y ya ha copiado su ADN, así que los cromosomas en el núcleo constan de dos copias conectadas, llamadas cromátidas hermanas. No pueden ver los cromosomas muy claramente en este punto porque todavía están en su forma larga, fibrosa y descondensada. La interfase es la parte más larga del ciclo celular. Esto es cuando la célula crece y copia de su ADN antes de pasar a la mitosis. Durante la mitosis, los cromosomas se alinean, separan y mueven hacia nuevas células hijas. Esta célula animal también ha hecho una copia de su centrosoma, un organelo que desempeñará un papel clave en la orquestación de la mitosis, así que hay dos centrosomas. Las células vegetales generalmente no tienen centrosomas con centriolos, sino que tienen un tipo diferente de centro de organización de microtúbulos, que desempeña un papel muy similar. Bueno, ahora empecemos con la profase, que es la primera fase de la mitosis. En la profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras, y así prepara el escenario para la división de los cromosomas. Los cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace que sea más fácil separarlos después. El huso mitótico comienza a formarse. El huso es una estructura hecha de microtúbulos, fibras fuertes que son parte del esqueleto de la célula. Su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El huso crece entre los centrosomas a medida que se separan. El nucleolo, que es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece. Esto es una señal de que el núcleo se está alistando para descomponerse. En la profase tardía, a veces también llamada prometafase, el huso mitótico comienza a capturar y a organizar los cromosomas. Los cromosomas se condensan aún más, por lo que están muy compactos. La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan. El huso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar cromosomas.
Los microtúbulos pueden unirse a los cromosomas en el cinetócoro, una sección de proteína en el centrómero de cada cromatida hermana. Los centrómeros son las regiones de ADN donde las cromatídas hermanas están conectadas más fuertemente. Los microtúbulos que unen a un cromosoma se llaman microtúbulos del cinetocoro. Los microtúbulos que no se unen a cinetocoros pueden agarrarse de los microtúbulos del polo opuesto, lo que estabiliza el uso. Microtúbulos adicionales irradian de cada centrosoma hacia el borde de la célula, formando una estructura llamada áster. El áster no es más que una estructura proteica de la célula formada por los filamentos que parten de la centrósfera y forman la envoltura más exterior del centrosoma. De esta manera acabamos la primera fase, que es la profase, y continuamos con las siguientes fases del proceso de mitosis con la metafase. A continuación les hablaré de la metafase, anafase, telofase y citocinesis. Para comenzar, en la metafase el uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. Todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica. En esta etapa, los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. Antes de proceder a la anafase, la célula comprobará que todos los cromosomas estén en la placa metafásica con sus cinetocoros unidos correctamente a los microtúbulos. Esto se llama punto de control del uso y ayuda a asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente entre las dos células hijas cuando se separan en el paso siguiente. Si un cromosoma no está correctamente alineado o unido, la célula detendrá la división hasta que resuelva el problema. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. El pegamento proteico que mantiene juntas a las cromátidas hermanas se degrada, lo que permite que se separen. Cada una ahora es su propio cromosoma. Los cromosomas de cada par son jalados hacia extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas se elongan y empujan para separar los polos y hacer más larga la célula. Todos estos procesos son impulsados por proteínas motoras, máquinas moleculares que pueden caminar a lo largo de los circuitos de microtúbulos y llevar una carga. En la mitosis, las proteínas motoras llevan cromosomas u otros microtúbulos mientras caminan. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos. Se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen. Los cromosomas comienzan a descondensarse y vuelven a su forma fibrosa. Para concluir, en la citocinesis, la división del citoplasma para formar dos nuevas células se superpone con las etapas finales de la mitosis. Puede comenzar en la anafase o telofase, según la célula, y finaliza poco después de la telofase. En las células animales, la citocinesis es contractil, pellizca la célula en dos, como un monedero con un cordón ajustable. El cordón es una banda de filamentos hechos de una proteína llamada actina, y el pliegue del cordón se conoce como surco de división. Las células vegetales no pueden dividirse de esta forma porque tienen una pared celular y son demasiado rígidas. En vez de eso, se forma una estructura llamada placa celular en el centro de la célula que la divide en dos células hijas separadas por una nueva pared. Cuando la citocinesis acaba, terminamos con dos nuevas células, cada una con un juego completo de cromosomas idénticos a los de la célula madre. Las células hijas pueden ahora comenzar sus propias vidas celulares y pueden experimentar mitosis ellas mismas y repetir de esta manera el ciclo. Ahora yo les hablaré acerca de los síndromes ocasionados por alteraciones cromosómicas.
Los síndromes genéticos son cualquier alteración genética que puede producir alteraciones en el proceso madurativo del sistema nervioso y que se pueden ver reflejadas en el desarrollo psicomotriz y cognitivo del niño. Las afectaciones físicas, motoras, cognitivas y conductuales que puedan presentar dependerán del síndrome genético, de la expresión genética y otros factores ambientales. Se podrán observar desde niños con alteraciones cognitivas leves hasta perfiles que presenten grave afectación motora o discapacidad intelectual. Clasificación de los síndromes genéticos. Los síndromes genéticos forman un grupo heterogéneo de afecciones con un componente genético en su origen y pueden clasificarse en trastornos cromosómicos, que son síndromes genéticos causados por alteraciones estructurales o numéricas de los cromosomas. Estos son los más estudiados y conocidos. Segundo, defectos monogénicos. Son los síndromes genéticos causados por alteraciones en un único gen. Estos son los más numerosos y heterogéneos. Tercero, multifactoriales. Son síndromes genéticos en los que hay alteraciones en más de un gen y están interferidos por aspectos ambientales. Hay algunos síndromes genéticos que son muy comunes, como el síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Turner, síndrome de X frágil, síndrome de Williams, síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Edwards. Explicaremos dos de estos a continuación. El síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional, total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionados con el síndrome de Down. El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro y provoca incapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo de por vida. Es el trastorno cromosómico genético y la causa más frecuente de las discapacidades de aprendizaje en los niños. También suele ocasionar otras anomalías médicas, como trastornos digestivos y cardíacos. Una mayor comprensión del síndrome de Down e intervenciones tempranas pueden incrementar mucho la calidad de vida de los niños, de los adultos que padecen este trastorno, y los ayudan a tener vidas satisfactorias. El síndrome de Turner. El síndrome de Turner, trastorno que afecta solamente a las personas de sexo femenino, se produce cuando falta un cromosoma X, cromosoma sexual, de forma total o parcial. El síndrome de Turner puede causar una variedad de problemas médicos y de desarrollo, como baja estatura, la falta de desarrollo de los ovarios y efectos cardíacos. Se puede diagnosticar el síndrome de Turner antes del nacimiento, prenatalmente, durante la infancia o en la primera infancia. A veces el diagnóstico se demora hasta la adolescencia o los primeros años de la edad adulta en las personas de sexo femenino que tienen signos y síntomas leves del síndrome de Turner. Las niñas y mujeres con síndrome de Turner necesitan atención médica constante de varios especialistas. Los controles regulares y una atención médica adecuada pueden ayudar a la mayoría de las niñas y mujeres a vivir vidas sanas e independientes. Bueno, espero que les haya quedado bien claro el proceso celular de mitosis mediante nuestra exposición y que les haya gustado mucho y que también hayan entendido sus distintas fases y los distintos síndromes que se pueden dar gracias a las alteraciones de los cromosomas. Espero que tengan una espléndida tarde y que Dios los colme de bendiciones. Muchas gracias.